Como ya vimos anteriormente, se sabe que una corriente eléctrica ejerce una fuerza sobre un imán, como por ejemplo la aguja de una brújula. De acuerdo con la tercera ley de Newton, esperaríamos que la situación opuesta fuera verdad, es decir, que un imán ejerza una fuerza sobre un alambre con corriente. De hecho, la evidencia experimental confirma este efecto, y también fue Oersted quien lo observó por primera vez. Supóngase que se coloca un alambre recto en el campo magnético entre los polos opuestos de un imán de herradura, como se indica en la figura 1. La experiencia revela que cuando se hace fluir una corriente en el alambre, se ejerce una fuerza sobre el alambre, pero esta fuerza no se dirige a ninguno de los polos del imán. En vez de ello, la fuerza se ejerce de manera perpendicular a la dirección del campo magnético, hacia abajo, en la figura 1A. Si se invierte el sentido de la corriente, entonces la fuerza es en el sentido opuesto, hacia arriba, como se muestra en la figura 1B. Los experimentos indican que la dirección de la fuerza siempre es perpendicular a la dirección de la corriente y también perpendicular a la dirección del campo magnético. La dirección de la fuerza está dada por la regla de la mano derecha, como se ilustra en la figura 2. Oriente su mano derecha de manera que sus dedos extendidos apunten a la dirección de la corriente convencional. Ahora enrolle los dedos para que apunten en la dirección de las líneas del campo magnético. En estas condiciones su pulgar extendido apuntará en la dirección de la fuerza sobre el alambre. La regla de la mano derecha nos indica la dirección de la fuerza. Pero, ¿qué sucede con la magnitud de la fuerza sobre el alambre? En los experimentos se ha encontrado que la magnitud de la fuerza es directamente proporcional a la magnitud de la corriente en el alambre y a la longitud del alambre expuesto al campo magnético, el cual se considera uniforme. Más aún, si el campo magnético B aumenta, se encuentra que la fuerza se incrementa en la misma proporción. La fuerza también depende del ángulo entre la dirección de la corriente y el campo magnético, como se muestra en la figura 2, siendo proporcional al seno del ángulo. Así que la fuerza sobre un alambre que conduce una corriente I con una longitud L dentro de un campo magnético uniforme B está dada por la siguiente expresión, la cual se muestra en la pantalla. Hemos visto que un alambre que conduce corriente experimenta una fuerza cuando se encuentra dentro de un campo magnético. Puesto que la corriente en un alambre consiste en cargas eléctricas en movimiento, esperaríamos que partículas cargadas que se mueven libremente también experimenten una fuerza cuando pasan a través de un campo magnético. De hecho, así ocurre, y a partir de lo que ya sabemos, podemos predecir la fuerza sobre una sola carga eléctrica en movimiento con la siguiente expresión. La fuerza es cero si la partícula se desplaza en dirección paralela a las líneas del campo magnético. La dirección de la fuerza es perpendicular al campo magnético y a la velocidad de la partícula. Está dada de nuevo por la regla de la mano derecha, la cual dice que oriente su mano de manera que sus dedos extendidos apunten a lo largo de la dirección de la velocidad de la partícula, y cuando doble sus dedos, estos deberán apuntar a la dirección de B, o el campo magnético. Así su dedo pulgar apuntará a la dirección de la fuerza. Esto es verdad solo para partículas cargadas positivamente y esa será hacia arriba. Para la partícula cargada negativamente, la fuerza será hacia abajo. Esto se demuestra en la figura siguiente. La trayectoria de una partícula cargada que se desplaza en un plano perpendicular a un campo magnético uniforme es un círculo, como mostraremos a continuación. En la figura que se muestra en la pantalla, el campo magnético está dirigido hacia dentro del papel. Un electrón en el punto P se está moviendo hacia la derecha y la fuerza sobre él en ese punto es hacia abajo. Una carga positiva en este campo experimentaría una fuerza en la dirección opuesta y se movería entonces en el sentido antihorario. La ecuación de Lorentz nos dice que si una partícula con carga Q se mueve con velocidad en presencia de un campo magnético, así como de un campo eléctrico, se experimentará una fuerza. Esto, para entenderlo mejor, se obtiene la siguiente expresión. Para comprender lo que ocurre en el motor líquido, tenemos que fijarnos en los dos fenómenos puestos en juego. En primer lugar, hay un proceso electroquímico. Al conectar la corriente eléctrica continua, los electrodos de la electrólisis
que en este caso se va a hacer con agua y sal, atraen a los iones de la disolución hacia ellos. El electrodo positivo atrae a los iones negativos y el electrodo negativo a los iones positivos. El resultado global es que la disolución cierra el circuito y se establece una corriente eléctrica con el movimiento de los iones. Esto da paso al siguiente fenómeno, que es un fenómeno electromagnético, donde se cumple la ecuación de Lorentz, la cual nos dice que hay una fuerza magnética sobre una carga eléctrica, y debido a que la electrólisis cierra el circuito, en ella se están generando cargas eléctricas en movimiento, las cuales ya, como se explicó anteriormente, hay una fuerza magnética, hay una fuerza sobre las cargas de una corriente eléctrica. Para comenzar el armado del motor, voy a comenzar con la preparación de la solución para la electrolisis. En este caso, como ya mencioné, utilicé agua con sal. Y una vez que se disuelva bien la sal en el agua, procedemos a vaciar a nuestro recipiente. Se puede observar que aquí ya tenía mi primer electrodo. Ahora coloco el imán en la parte del medio del recipiente. Y ahora cierro el circuito. Como se puede observar, en el sentido de corriente he colocado unos pedacitos de pasto. Se puede observar que en este sentido de corriente nuestro líquido está girando en ese sentido, así como se puede observar en la hoja de pasto. Ahora, si cambiamos el sentido de la corriente, tendría que girar en el sentido contrario. Como se puede observar, ahora que ya cambió el sentido de la corriente, como se puede ver en la hoja de pasto, empieza a girar hacia el lado contrario.